Hola, hoy vamos a desglosar un tema clave para Brasil y América Latina. Y es que los riesgos como los conocíamos han cambiado. Ya no son eventos aislados, no. Ahora son un gran sistema interconectado. Pensemos en tensiones geopolíticas, crimen organizado, cambios climáticos. Todo esto ya no corre por carriles separados. Ahora se refuerzan entre sí. Entender esta convergencia es, créanme, fundamental para navegar lo que se viene de aquí a 2026. Y esta idea es justamente nuestro punto de partida. La historia se acelera. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues que una crisis climática, por ejemplo, puede desatar una crisis social, que a su vez es aprovechada por redes criminales. Ya no son problemas distintos que se pueden manejar uno por uno. No. Ahora son un único pulso que define el ambiente de negocios, la gobernabilidad, todo. Para cualquier líder, ya sea del sector público o privado, esto lo cambia absolutamente todo. Mirar los riesgos de forma aislada es como intentar navegar una tormenta mirando una sola ola. Es inútil. La realidad para 2026 exige un mapa completo del sistema, no solo de sus partes. Entonces, ¿cuáles son esas fuerzas que mueven este sistema? Bueno, el análisis identifica 6 vectores principales que están moldeando el futuro de la región. Aquí es donde empezamos a armar el rompecabezas. Y aquí están. Estas son las 6 fuerzas clave. Y hablamos de todo, Desde las tensiones geopolíticas que redefinen el comercio hasta el avance del crimen organizado que se mete en la economía con criptomonedas y empresas fantasma. Pasando por la fragilidad de nuestras infraestructuras críticas y, claro, la erosión de la confianza social. Cada una de estas fuerzas es un riesgo por sí sola, pero su verdadero poder, a veces destructivo, viene de cómo interactúan entre ellas. Y esto es lo más interesante, el concepto de convergencia. A ver, un ejemplo claro. Un evento climático extremo puede sobrecargar la infraestructura energética. Esto, a su vez, crea una oportunidad perfecta para que el crimen organizado se infiltre y explote la situación. Un riesgo alimenta al otro. Es un efecto dominó en toda regla. Entender estas 6 fuerzas no se trata de adivinar el futuro, Eso es imposible. Se trata de algo mucho más sutil, construir mapas estratégicos. Basándonos en cómo interactúan estas fuerzas, podemos trazar 4 escenarios posibles para América Latina hacia 2026. Y cada uno es una invitación a poner a prueba nuestras estrategias. El futuro no está escrito. El camino que tome la región va a depender de 2 grandes preguntas. Primero, ¿seremos capaces de cooperar a nivel regional o nos vamos a fragmentar? Y segundo, ¿lograremos gobernar la inteligencia artificial o caeremos en un caos digital? Las respuestas a esto definen los escenarios. Y esta matriz lo resume perfecto. Miren, en el eje vertical tenemos la integración regional versus la fragmentación, y en el horizontal, la gobernanza de la IA contra el caos digital. La combinación de estos ejes nos da 4 futuros muy distintos. Vamos a explorarlos rápidamente. El mejor escenario posible lo llamamos alianza pragmático-técnica. Aquí, los países colaboran no tanto por ideología, sino por pura necesidad. Crean protocolos comunes de ciberseguridad, comparten inteligencia para proteger las cadenas de suministro y todo esto genera una mayor estabilidad para todos. En el otro extremo tenemos el peor de los casos, las redes sombrías. La fragmentación y la falta de gobernanza tecnológica crean el caldo de cultivo perfecto para que el crimen organizado se infiltre en la economía formal, usando la logística de los puertos, la tecnología, todo para lavar dinero y expandir su poder. Otro escenario es el que llamamos clima de choques. Aquí, los eventos climáticos extremos son la norma. Gobiernos y empresas viven en un modo de crisis permanente. Tienen que lidiar con sequías que paralizan la agricultura, inundaciones que destruyen la infraestructura, una reacción constante. Y el último escenario nos presenta un mundo de profundos contrastes. Por un lado, grandes corporaciones que crean sus propias islas de resiliencia, con su propia seguridad y tecnología, mientras a su alrededor los servicios públicos se desmoronan. Esto genera una desigualdad brutal en la capacidad de enfrentar las crisis. Bueno, estos escenarios pueden sonar un poco abstractos, pero sus consecuencias son muy reales.
Para que quede más claro, vamos a ver cómo impactarían en un sector vital para la economía de la región, el agronegocio y, claro, las infraestructuras que lo sostienen. Pensemos en el agronegocio. En el escenario positivo, la tecnología asegura cadenas de suministro transparentes y seguras. Pero en el negativo, el de las redes sombrías, las redes criminales se infiltran en la logística, roban cargamentos, contaminan la reputación de industrias enteras. La diferencia es de verdad abismal. Las infraestructuras críticas, la energía, los puertos, las finanzas, son el campo de batalla donde todos estos riesgos convergen. Un ciberataque a un puerto puede paralizar las exportaciones de un país entero. Un apagón por una ola de calor detiene la industria. Ya no es suficiente proteger los activos individuales. La clave ahora es garantizar la resiliencia del sistema completo. Ante esta complejidad, la tentación puede ser paralizarse. Pero la solución no está en tener más datos, sino en cambiar la mentalidad. Se trata de empezar a ver el riesgo no como una amenaza que hay que evitar, sino como una fuente de inteligencia. Y esta es la conclusión fundamental de todo este análisis. El riesgo no es solo una casilla que hay que marcar en un formulario de compliance. No. Entendido correctamente, es inteligencia estratégica. Es la capacidad de anticipar lo que aún no ha pasado y de convertir esa visión en una ventaja competitiva. Las organizaciones que logren anticipar las disrupciones, integrando esta inteligencia de riesgos en su día a día, van a ser mucho más adaptables y se verán menos sorprendidas por lo que venga. Se trata, en esencia, de transformar la información en capacidad de anticipación. Al final, este análisis no nos da una bola de cristal, sino una brújula. La pregunta clave para 2026 no es qué va a pasar, sino ¿estamos preparados para lo que podría pasar? La capacidad de responder a esa pregunta es lo que va a definir a los ganadores y perdedores en esta nueva era de riesgo convergente.